Así que shalom a todos los que están aquí participando de este estudio. Vamos a tratar esta tarde, en pocas palabras, los obsequios que tenemos para Yom Kippur. ¿Qué obsequio hay para Yom Kippur? Uno podría decir, bueno, no es que tenga que yo regalar algo, ¿no? Hay otras fiestas donde se regala comida, hay fiestas, ¿cierto? Como aquí mismo, de repente en Rosh Hashanah se regala comida, en Purim, en Hanukkah, pero en esta fecha no se regala comida. ¿Qué es lo que se regala? ¿Qué es lo que se extiende? ¿Qué es lo que se le ayuda a la gente? ¿De qué manera? Bueno, en realidad lo que vamos a ver son los obsequios, los regalos que tiene Yeshua, que nos dejó nuestro amado Redentor, nuestro amado Mesías y Salvador. Así que vamos a ver lo que Él nos dejó para estos días de Yom Kippur. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que esperar realmente para estos días? ¿Cómo nos acercamos a estos días? Somos invitados, ¿no? Pero ¿nos invitaron y ya? ¿O realmente hay algo que el Eterno nos quiere dar? ¿O que ya nos dio? Bueno, es hora de recordar todo eso. Entonces, la tradición judía, ¿qué es lo que enseña la tradición judía? Nosotros tenemos en esta fecha realmente el entendimiento de que hay un juicio. Estas festividades nos recuerdan que va a haber un momento donde todos pasamos por un juicio. De hecho, sea que estemos o no cuando venga el Mesías, si morimos antes, vamos a la muerte. Y si vamos a la muerte, vamos también a un juicio. Todos nos enfrentaremos, y esto es uno de nuestros fundamentos de fe, nos enfrentamos a un juicio. Dios pesa nuestra vida, Dios pesa nuestra conciencia, nuestras obras, lo que hemos hecho en este mundo. Por lo tanto, llega un momento donde a todos nos llega la hora. Pero estas fiestas nos recuerdan de una manera más viva, ¿cierto? Que ese momento llegará y estamos preparándonos para ese momento. Sea que estemos vivos o que ya no estemos vivos, pasaremos por allí. Así que recordamos el juicio que viene para estos días. Entre Rosh Hashanah, Yom Teruah y Yom Kippur. Entonces, desde que parte Yom Teruah, tenemos 10 días hasta que llega Yom Kippur y se sella el juicio. Se abre el juicio en Yom Teruah y se sella y finaliza la sentencia del juicio en Yom Kippur. Por lo tanto, estos 10 días que están entre medio, desde el 1 de Tishrei, en calendario hebreo, hasta el 10 de Tishrei, que es Yom Kippur, son los Aseret Yemei Teshuvah, o los Yamim Noraim. Son los 10 días de la Teshuvah, o son los días temibles, o días terribles, o días de pavor, o días de espanto. Hay diferentes traducciones, realmente. ¿Y qué son estos 10 días, por lo tanto, para nosotros? El tiempo cuando estamos esperando la sentencia del juicio. O sea, nosotros ya llegamos con nuestros antecedentes puestos delante de la justicia, por así decirlo. Y lo que estamos haciendo en estos 10 días, tratando de quizás doblar la mano, por así decirlo, del destino, doblar la mano de Dios, para que la balanza se incline hacia nuestro favor. Tal vez hay pecados, tal vez hay cosas que no están bien, y estamos pidiéndolo, orando, arrepintiéndonos de corazón, con las personas también. ¿Para qué? Para que haya un antecedente favorable para nosotros. No sé si recuerdan las parábolas de Yeshua. En una oportunidad, él habla de una persona insistente que tiene que ir al juez. Dice que uno debiese ser como aquel hombre, que insistentemente va al juez, insistentemente, porque tal vez el juez ya por cansancio le gane y diga, bueno, ya, te perdono, bueno, ya te absuelvo de esto. Pero cuando la persona no es insistente y tiene un problema, ¿qué pasa generalmente? No sé si se han puesto a pensar en esto, pero pasa bastante que a veces la gente tiene un problema y se queda callado y ahí quedó el problema. Y nunca se resolvió porque guardó silencio y ya. Pero ¿qué pasa con la gente que tiene un problema y quiere solucionarlo? Va y reclama, y va a la tienda, va al Cernac, y quizás va a todos los lugares, llama, hasta que le solucionan el problema. Por insistencia, gana, ¿cierto?, una respuesta. Bueno, eso es lo que Yeshua también nos enseñó a través de su ministerio, en sus parábolas. Tenemos que ser insistentes cuando se trata de pedir perdón y de hacer teshuvá.
Porque a lo mejor hemos pecado gravemente, o hemos hecho algo malo, o algo que a lo mejor no se borra fácilmente. Pero si insistimos, es porque estamos mostrando que tenemos el interés y que de verdad queremos ser limpiados. Entonces, si insistimos en la teshuvá, si insistimos en la tefilá y en la oración, y en la sedaká, perdón, como aquí aparece, ahí, realmente podemos nosotros alcanzar que el mal juicio, el mal decreto pueda voltearse hacia nuestro favor, pero por la insistencia, de ir ahí, de estar allí. Aquel que no insiste realmente, que no es astuto, puede perderlo todo. Por eso uno tiene que anticiparse siempre, y si no, bueno, tratar de remediarlo y ser alguien bien atento, ¿no? En Israel le llaman a eso entre comillas, la chutzpah, el atrevimiento, el ir adelante, el enfrentar las cosas, el enfrentar la vida, los desafíos que tiene, y no quedarnos allí detenidos en el paso. Yo tengo una idea, me la dejo para mí y ahí queda la idea. No, quiero que el mundo la conozca, quiero ir adelante. De hecho, esto fue uno de los grandes beneficios que tuvo Israel para cuando se levantó como nación, porque hizo mucho emprendimiento. La gente hacía mucho emprendimiento. La gente se atrevía, insistía en su idea. Creía que tenía algo valioso y iba e insistía. Bueno, estos 10 días son un poco para eso. Para insistir. Porque ya las cosas están presentadas. Ya el año pasó. Ya nuestras acciones pasaron. Ya fueron revisadas. Se les pasó lista. Todo está puesto delante de Él. Entonces estos días son de ese favor para ver si es que de verdad insistimos, Él tiene misericordia. Bueno, estos 10 días, por lo tanto el pueblo se centra en la teshuvá, el retorno, el arrepentimiento hacia Dios, la tzedakah, que en hebreo significa la caridad o el ayudar al prójimo, la justicia social, tzedakah es justicia, y la tefilá, que es la oración o el rezo, para reconciliarnos con las personas, con Dios. ¿Para qué? Para que podamos tener una seguridad en que el decreto que vendrá será favorable y que podamos ser inscritos en el libro de la vida. Por lo tanto, Yom Kippur, ¿qué es lo que representa el día de la expiación? Está acompañado de oración, de ayuno, etc., introspección. Y los servicios de la sinagoga, como ahí vemos una imagen, ¿cierto? Que la Torá, la sinagoga, su cobertura blanca. Hay varias cosas que se hacen, pero lo que más se hace en el día de Yom Kippur es orar muchos pasajes de la Escritura que hablan sobre que Dios va a perdonar a Israel. Por ejemplo, cuando Dios perdonó a su pueblo Israel cuando pecaron con el becerro de oro. Se menciona muchas veces ese pasaje. Y yo los he perdonado. Y se menciona en Yom Kippur un montón de veces. Entonces, lo que busca en el fondo Yom Kippur es la certeza de que hay perdón. Para nosotros, como creyentes, ¿cierto?, en Yeshua de Nazaret, nosotros tenemos también algo que ver con esta festividad. Nosotros, por supuesto, participamos también, tanto el judío mesiánico, el judío creyente, como el que a lo mejor no es judío, pero se está adhiriendo, ¿cierto?, a todo esto. Todos vamos a observar este Yom Kippur. ¿De qué manera? Reflexionando, ¿cierto? Pero no como especulando sobre la certeza de si Dios nos perdonará o no nos perdonará. No especulando sobre ello, porque realmente sabemos que tenemos regalos, obsequios, como presenté al inicio. Hay obsequios que Dios nos ha dado a través de su Mesías. Y uno de esos obsequios es el perdón. Por lo tanto, nosotros nos sumamos junto con Israel. Pero no en la especulativa, sino en la certeza, en la certidumbre de que de verdad Dios perdonará a su pueblo. ¿Cuándo? Cuando se arrepiente. Y cuando cree, ¿cierto?, en su nombre. Y cuando confiese al Mesías. Entonces nosotros vamos aquí en ese conjunto con la comunidad de Israel para alinearnos, ¿cierto? Pero también para tener esa certeza. Teniendo esa certeza. Una de las oraciones que se hace en Yom Kippur, que es una de las más significativas, se llama Al-Het. Al-Het significa por el pecado. Esta oración tiene una lista de 44 pecados codificados, ¿cierto?, en esta lista llamada Al-Het, que significa justamente ahí por el error, por el pecado, por la falla. Y eso se basa en Levítico 16, 21, 22, que dice,
donde dice que el sumo sacerdote era instruido, ¿cierto? Para confesar todas las iniquidades del pueblo sobre el chivo expiatorio. El sumo sacerdote tenía que confesar sobre ese chivo, esa cabra, ¿cierto? Todos los pecados. Entonces esa confesión se hace en Yom Kippur a través de esta oración que se llama Al-Het. Al-Het, Shehatán, Olefaneja, etc. Por el pecado que cometimos contra ti, etc. Ahora, esa lista se cree, bueno, dice la tradición, que en realidad se viene trayendo desde el pueblo de Israel, desde la época de Moshe, hacia los últimos días, como la lista de la Torá, ¿cierto?, que plantea estos pecados. Se dice que estos eran cercanamente, o era esa confesión que se hacía, por lo menos en ese momento, o se trata de emular. Y la persona cuando hace esto, o la costumbre es que cada vez que se confiesa un pecado, hay como se golpea el pecho, ¿no? Bueno, ahí es como una... Eso creo que es como una creencia, ¿no?, popular que había antes, como que se escuchaba, ¿no?, de golpearse el pecho. Bueno, en ese día se hace, es una costumbre, golpearse el pecho con el nombre o con cada lista, ¿cierto?, de pecado. Yo de verdad cometí esto, yo transgredí en esto. Es un signo de dolor. Yo realmente confieso, me duele que he hecho esto. En verdad lo hice. Ahora, nosotros como creyentes también en Yeshua, por supuesto, nos unimos en esta confesión nacional, total, ¿cierto?, del pecado de Israel y bueno, de todos nosotros. Incluso, ¿por qué no extender la iglesia? De toda la iglesia. Todos nos unimos en esta oración, pero con la confianza. ¿De qué? De que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y purificarnos de toda maldad. 1 Juan 1:9. Porque si confiesas con tu boca que Yeshua es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo, dice la Escritura. Tenemos confianza que cuando confesemos nuestro pecado en Yom Kippur, junto con toda la nación, que ciertamente hemos pecado, como dice el libro de Juan, si alguien dice que no ha pecado, el tal es mentiroso, porque todos pecamos. Todos pecamos, perdón, la carta de Juan. Todos hemos pecado, de alguna u otra forma, hasta el día de hoy. A lo mejor no practicamos el pecado como un deporte, ni con una mala intención, pero pecamos, erramos, fallamos. Por lo tanto, todos también ameritamos que tengamos que hacer una confesión. Pero tenemos que estar tranquilos porque Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados si lo confesamos de todo corazón. Y esa es la certeza que tenemos. Entonces, añadimos también, por supuesto, en nuestra ceremonia, siempre nuestro corazón está para que Israel, como lo hemos recitado ahora en Yom Teruah, que Israel pueda también venir al perdón a través de nuestro Redentor, Yeshua de Nazaret. Otro punto, otro obsequio, por así decirlo, que tenemos nosotros para esta fecha. La palabra expiar significa cubrir, ¿ya? El Yom Kippur se llama Yom Kippur porque Kippur en hebreo es expiar, al español, y esto significa cubrir. Yom Kippur es el día donde se hacen expiaciones o coberturas. Algo se cubre, realmente. ¿Qué es lo que se cubre? El pecado. Pedimos que Él cubra nuestros pecados, que Él los oculte, porque están allí. Aunque alguien quiera decir, yo nunca peco, está allí el pecado. Entonces hay una petición para que se oculte, realmente, se pueda cubrir todo eso. Y esto se hacía, ¿cierto?, esta confesión del pecado, etc. Y para poder cubrir, ¿cierto?, estos pecados con la ceremonia que se hacía en el templo, o en el Beit HaMikdash, en el Mishkan, año tras año, para que se cubrieran los pecados. Entonces, tenemos acá un punto importante. El pecado se expía, se cubre. El pecado se lanza al mar, queda en el fondo. Pero el pecado se elimina, se extermina por completo. ¿Hay redención del pecado de una vez por todas? Y ahí es donde nosotros también tenemos otro obsequio en Yom Kippur. Dice la Escritura, en Hebreos, porque si la sangre de los machos cabríos y de los toros, y la ceniza de la becerra rociada,
sobre los que se han contaminado, santifican para purificación de la carne, cuanto más la sangre del Mesías, el cual por el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, purificará vuestra conciencia de obras muertas para servir al Dios vivo, dice el libro de Hebreos. Si se expiaba con animales, y eso servía para cubrir el pecado, ¿cuánto más? ¿Cierto? Midá que negues midá, y un principio de... Perdone, este es un principio de algo menor a algo mayor, realmente. Se le da un peso mayor. ¿Qué significa esto? Si a estos sacrificios animales ofrecían expiación, ¿cuánto más la sangre del Cordero de Dios? ¿Cuánto más la sangre del Mesías? Que se ofreció con su espíritu, ¿cierto? ¿Podrá de verdad limpiar nuestras conciencias? Si el sacrificio fue más grande y más completo, también tiene un efecto más grande y más completo en nuestra vida. Eso es lo que está afirmando el libro de Hebreos. También está dicho: ciertamente todo sacerdote está de pie día tras día, ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Porque es imposible que la sangre de toros y de machos cabríos quite los pecados. Entonces uno se pregunta, ¿pero cómo? O sea, se supone que se cubre el pecado al hacer un sacrificio, pero el libro de Hebreos dice que es imposible que quite el pecado. Es imposible, dice. Pero, entonces, ¿por qué Dios ordenó que se hiciera esto? ¿Está mal la Torá o no? Bueno, podríamos traer una contradicción, pero ¿cuál es el punto aquí? El punto clave. Luego hay otro verso que dice: y no por medio de la sangre de machos cabríos y de becerros, sino por medio de su propia sangre. Entró al lugar santísimo una vez y para siempre, habiendo obtenido redención eterna. Ciertamente los sacrificios de los animales podían cubrir el pecado, pero no lo quitaban. Pero el sacrificio hecho por Yeshua el Mesías, como dice ahí, hecho de una vez y para siempre, por su propia sangre, ha logrado obtener redención eterna. Y para obtener redención eterna, eso significa que hay que ser totalmente libres del pecado. Nadie puede tener redención eterna, redención y vida eterna, si no ha sido librado del pecado. Porque aunque tuviera salvación, hubiese sido salvado de algo, si tuviera pecado volvería a pecar. Volvería a caer en esclavitud del pecado. Solamente se puede salir de la esclavitud del pecado habiendo obtenido redención eterna a través de un acto que quite el pecado de una vez por todas. Entonces el sacrificio del Mesías es completo en este sentido. No solo cubre, sino que realmente logra quitar el pecado para darnos eterna redención. Y ese es el punto realmente. Él es el mediador de un nuevo pacto, a fin de que... A ver si no me equivoco, había otro... No, antes de eso. Él es el mediador de un nuevo pacto, a fin de que, habiendo tenido lugar la muerte para la redención de las transgresiones que se cometieron bajo el primer pacto, los que habían sido llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Él es ese sacrificio prometido del que hablamos también hoy día en la mañana. ¿Para qué? Para que hubiese redención eterna. Israel y todos los que recibieron la palabra pudiesen recibirla en plenitud. Y nunca más fuésemos esclavos del pecado. Entonces, al igual que todos los judíos, al celebrar Yom Kippur, ¿qué es lo que hacemos? Llamamos para que Dios, y clamamos ante Él para que Él expíe nuestros pecados, que Él los cubra. Pero también tenemos gran confianza. No una confianza engreída. No diciendo, si Dios me perdona, no importa. No, si Dios me perdona, aquí no importa. Peco y mañana me arrepiento, porque en total Dios me perdona. No es en ese sentido. Pero sí tenemos que tener certeza de que Él sí perdona. ¿A quién? Aquel que se arrepiente, de corazón, de verdad, que es débil y confiesa que es débil. Y sabe, y dice, yo soy débil, pero tú eres fuerte. Y en ti soy fuerte. Y tú me limpias. Y esto puede quitar, ¿cierto?, el pecado por completo. Así lo hemos visto, así lo hemos experimentado mucho. Cómo el Eterno transforma las vidas de las personas. De un momento para otro. De una manera extraordinaria. Él puede hacer esa obra. Entonces, ¿cuánto más realmente la sangre del Mesías puede expiar por nosotros? Así que no es una redención
momentánea, no es una cobertura momentánea, sino que es perpetua. Así tenemos otro obsequio en esta festividad. Otro obsequio más es el de ser sellado en el libro de la vida del Cordero. ¿Cierto? Una de las cosas que hemos dicho y se dicen en esta fiesta desde Yom Teruah hasta Yom Kippur es que el Eterno nos pueda inscribir en el libro de la vida. Que Él nos pueda inscribir, escríbenos por favor, y un montón de bendiciones siempre se añade esto, que Él nos inscriba, que Él nos inscriba. Esto viene por supuesto de la creencia de la Escritura, ya que Moshe menciona un libro donde los que son perdonados están allí. Moshe menciona un libro donde los que eran perdonados estaban inscritos en un libro. David mencionó el libro de los vivos, por ejemplo, los que tenían vida, los que habían vivido, donde estaban todos los justos. Daniel también menciona un libro donde están escritos los que serán entregados en el tiempo del fin. Malaquías también menciona un libro donde se traerán a memoria los que habían sido recordados por temer el nombre del Señor y meditar en su nombre siempre, en todo tiempo, que estaban allí escritos, ¿cierto? El libro de la memoria. Entonces, a partir de esa expectativa realmente, que haya perdón, ¿cierto? El libro de los que está escrito, de ellos los que fueron perdonados, los que fueron los justos, el libro de la vida, y los que tenían buena memoria, buenas acciones. De esos tres libros se pide, ¿cierto?, en esta festividad que el Eterno nos inscriba en su libro. Realmente podamos ser inscritos. Al respecto, Yohanan, ¿cierto?, en el libro de Jesayón, de Revelaciones, el amado, ¿cierto?, dice, 5 veces dice que estamos inscritos en el libro de la vida de Yeshua el Mesías, ¿cierto?, en el Cordero. Y realmente ese libro fue llamado así, el libro del Cordero. Es el mismo libro que hace alusión las escrituras hebreas. Y dice, escrito desde la fundación del mundo, en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado. Ahí, ¿cierto? Ahí están, aquellos que creen, que temen, que permanecen fieles. Desde la fundación del mundo. Pero no entrará en la Nueva Jerusalén nada que contamine, que cause abominación o mentira, sino solamente a los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Y dice que todos los que entrarán en la Nueva Jerusalén, cielo nuevo, tierra nueva, ¿cierto? Nueva Israel, por así decirlo, casi todo nuevo, serán los que estén escritos en la vida, en los libros de la vida del Cordero. Entonces, tenemos también este obsequio. ¿Por qué? ¿Quién es el Cordero? El león de la tribu de Judá, la raíz de David, el que nos redimió por su sangre, el que nos da bendición, honor, gloria, el que nos alza, ¿cierto?, encima de nuestros enemigos, el que está sentado en el trono, el que nos llamó, en quien hemos creído. Y Él, ¿cierto?, nos asegura de que nosotros somos inscritos en el libro de la vida del Cordero, cuando le seguimos a Él. Él es el dueño en el fondo. El libro de la vida tiene su apellido, del Cordero. El libro de la vida le pertenece a alguien. ¿Quién? Al Cordero, al justo, al que halló vida, al que no se halló pecado en Él, que está escrito, el que hizo buenas acciones, el libro de la memoria. Él es el dueño que tiene acceso a ese libro. Y Él es el que también nos invita a nosotros a estar allí inscritos. Por lo tanto, no solo pedimos que seamos inscritos, sino que podemos estar seguros de que estamos inscritos realmente, inscritos en este libro, al tener fe, confianza y perseverar, ¿cierto?, en la fe del Mesías. Y todos estos obsequios, todos estos están disponibles para todas las personas. No solamente es para el pueblo judío, no solamente para aquel que está haciendo oraciones penitenciales todo el tiempo, sino para cualquiera que se arrepiente. Y aquí tenemos este último obsequio. Realmente nosotros hacemos toda esta práctica en el judaísmo porque es un ejercicio que es muy importante. Todavía no hemos llegado al final de la meta. Todavía tenemos mucho que mejorar, mucho por lo que arrepentirnos, por lo que ser limpiados. Muchas cosas todavía. Nadie puede decir, no tengo necesidad de Yom Kippur. Estaría diciendo, no, yo no peco nunca. No, yo no tengo para qué arrepentirme.
No, ¿por qué me voy a presentar delante de Dios si estoy limpio? Yo paso así, yo me doy no paso por la puerta, me doy un atajo. Todos tenemos que pasar. Nadie puede excusarse. Pero tenemos que tener también la seguridad de que Él nos perdona y que todo aquel que cree realmente puede ser llamado, ¿cierto?, a este libro y puede hallar respuesta, todo aquel que invoque. Como dice aquí en la Escritura, quien confía en Él no será avergonzado, porque no hay distinción entre judío y griego, pues el mismo Señor es el Señor de todos, generoso con todos los que lo invocan, porque todo aquel que invoque en el nombre de Adonai se salvará. Todo aquel que invoque, todo aquel que confiese, todo aquel que tenga fe, todo aquel que se arrepienta, que vuelva de su mal camino, no importa que sea judío en el Yom Kippur, o sea un griego, un chileno, un venezolano, en cualquier lugar del mundo, no importa. Él es el único Señor, el único Dios, y Él es generoso para todos los que le invocan. Nadie es avergonzado si confía en Él. Nadie dice, es que Dios me prometió que sería inscrito, y después va a llegar ahí y va a decir, hoy no estaba inscrito, y yo fui fiel y no estaba ahí. Dice, no será avergonzado. Tenemos que tener esa confianza de que hemos creído y no seremos avergonzados en nuestra fe. Seamos judíos, griegos, quien sea. Entonces, si bien todas estas festividades nos hablan de la redención, ¿cierto?, de la cobertura, etc., tenemos la confianza de que el acto salvífico de Yeshua ha sido una vez y para siempre. Y hallamos perdón, y si nos arrepentimos de verdad, lo hallamos. De verdad, con confianza. Nos acercamos con confianza ante su trono, de gracia. ¿Hallamos perdón? Sí, lo hallamos. ¿Limpia nuestras conciencias? Sí, las limpia. No queda en un limbo, no queda a la espera de. Realmente Él es así, no solo en ese día, sino que siempre cuando nos acercamos ante Él. Pero en ese día recordemos que se presenta a toda la nación, porque Yom Kippur es un día de expiación nacional, no es únicamente personal, es de todos. Todos somos presentados ante Él. La novia, por así decirlo, todos puestos allí al frente. ¿Cómo está la novia? ¿Está preparada? ¿Está lista o no? No está lista, bueno, dale otro año. Y así. Pero tenemos que tener la confianza realmente de que tenemos que prepararnos para ese momento. Todos como nación. Así que tenemos que tener también la suficiente altura de miras para ver Yom Kippur y todas estas fiestas no solo como un legado personal único para mí, sino como un regalo para todos. Como está escrito allí en la Escritura. Cualquiera que lo siga realmente recibirá este regalo. Así que podamos pensar, darle vuelta a este tema, cómo realmente estos regalos afectan nuestra vida diaria con el Eterno, lo afectan solamente en Yom Kippur o cada día. Sus regalos, ¿cierto? Su perdón, su misericordia, su amor, el que estamos escritos en el libro, que Él nos redimió en realidad del pecado, que podemos abandonarlo por completo. Si confiamos en Él, podemos estar seguros. ¿Cómo esto afectaría nuestra vida realmente? ¿Es solamente un día que tenemos que recurrir a esto o es siempre? Y si recurrimos siempre, ¿cómo transformaría nuestra vida realmente si ocupáramos estos regalos? Muchas veces nosotros recibimos un obsequio y es un adorno y lo dejamos allí y ya. Pero los regalos que Dios nos da son herramientas poderosas para salvar, para librarnos del mal, para darnos la seguridad, la tranquilidad, para que vivamos en paz en este mundo, con vida, bien y bendición, como el libro de la vida, el bien, la bendición, la salvación, la supervivencia y todo eso. Realmente, eso es lo que el Eterno espera, que vivamos siempre. Así que nos uniremos junto con todo Israel a este Yom Kippur, que próximamente viene, ¿cierto? El próximo domingo en la tarde comienza y todo el día lunes es el día de Yom Kippur, de este lunes al otro. Podamos todos estar preparados, podamos todos realmente estar bien apercibidos y entendiendo que no es una suerte si Dios nos perdona o no. No, hay confianza. Tenemos que nunca soltarnos de la mano de nuestro amado Mesías y Redentor Yeshua. Así que ese ha sido el mensaje que les quería compartir en esta tarde, para que podamos pensar sobre estos días temibles, estos días de preparación. Pero bueno, como dice el profeta, viene el día grande y terrible. Y como le he comentado en otra ocasión, día grande, ¿para quién? Para los que se arrepienten.
porque va a haber gran salvación y terrible. ¿Por qué? Para los que no se arrepienten, porque ahí será el llanto y el crujir de dientes. Entonces un día que viene de mucha expectación, pero para el pueblo va a ser un día de gran salvación. Así que no es un día donde el juicio va a llegar y vaya a saber uno si queda en pie o no. Todos vamos a postrarnos, pero tenemos que tener la seguridad de que Él nos va a levantar la cabeza de una vez y para siempre. Que el Eterno les bendiga a todos y que haya servido este estudio para la bendición de cada uno de ustedes. Shalom.